Gloria a Jesús. Oramos a nuestro Dios. Padre, gracias. Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, aleluya, por tu presencia en medio nuestro. Señor, gracias por el Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, gracias, oh Dios, porque tu presencia es real, maravillosa. Señor, aleluya, gracias porque estás en medio de tu pueblo. Dios mío, gracias porque nos has redimido, Señor. Has derramado tu sangre, Señor, para formar un pueblo en el cual tú moras, Dios mío, dentro del cual tú moras con la presencia del Espíritu Santo. Dios mío, en el nombre de Jesús te agradecemos por Jesucristo, por el sacrificio de la cruz, por la vida que nos has dado, por el perdón de los pecados, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por este privilegio, Señor, de estar en tu casa para adorarte, para orar, para recibir de ti todavía, Señor, por medio de tu presencia, por medio de tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que ahora una gracia abundante desde los cielos sea sobre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra esté siendo afirmada en nuestro corazón, Señor. Para que tu palabra nos hable, oh Dios, nos haga entender diligente, Señor, la voz de Dios para estos tiempos, para este día. Amado Padre, en el nombre de Jesús, y tú te glorifiques por medio de la palabra de Dios, la cual tú envías, Señor, en esta mañana a nuestro medio. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, mi hermano o mi hermana? Gloria a Jesús. Vamos a compartir una palabra que seguramente usted va a recordar porque la hemos compartido hace poco, o hemos tomado como referencia estos versículos hace poco, pero damos gracias a Dios que el Espíritu Santo es inagotable. Sí, la palabra de Dios también lo es porque está ministrada por su Espíritu. Gloria a Jesús. Vamos a compartir, hermanos, en Colosenses capítulo 2, como decíamos, una palabra que todos conocemos. Colosenses 2, 13 al 15, hermanos, lo tenemos muy presente seguramente estos versículos en nuestro corazón. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, en la palabra de Dios. Colosenses 2:13 dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Hasta aquí, mis amados hermanos, como decíamos hace poco, compartíamos o tomábamos referencias de estos versículos de la epístola a la iglesia de Colosas, donde destacamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre la palabra trae a nuestro corazón, cuando encontramos escrita en ellas versículos que nos hablan justamente de la cruz de Cristo, trae cosas muy importantes, en este caso dos cosas muy importantes, que son el amor de Dios y el precio pagado por el Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados. Así que en general estos versículos nos permiten reflexionar, mis amados, acerca de cuál fue el precio y cuánto padeció el Señor Jesucristo por nosotros para darnos vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados, como dice la última parte de este versículo 13 que acabamos de leer. Pero hay algo muy importante en estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, hermanos, y es lo que se refiere a la última parte del versículo 15, cuando habla del triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera que no solamente Cristo ha padecido por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna, sino que hay una victoria en la cruz, en la cual todos nosotros hemos participado también por Cristo. Es decir, la palabra de Dios no solo nos habla del sufrimiento de Cristo, de cuánto Él padeció, sino que la cruz, el sacrificio de Cristo, es también la victoria de nuestro Señor Jesucristo, en la cual
cual todos nosotros como iglesia participamos. Bendito sea el Señor. Es decir, la victoria de Cristo sobre la iglesia. Sí, lo que Él hizo en la cruz es ganar la victoria y también lo hizo por nosotros. Aleluya. Pablo, mis amados, está escribiendo a la iglesia de Colosas, como decíamos, como hacíamos referencia unos días atrás, con una gran carga en el corazón, y está escribiéndoles y orando seguramente para que todo lo que ellos habían recibido de parte de Dios en Cristo les pueda ser claramente revelado. Y esta carga en el corazón del apóstol era porque, como sabemos nosotros, se infiltraban, se querían adentrar en la iglesia falsas doctrinas, filosofías, sí, que trataban de contaminar la verdadera doctrina, que trataban de contaminar la palabra de Dios para destruir la verdad en el corazón de los santos. Así que Pablo escribe con carga en su corazón a estas iglesias que seguramente al tiempo de la escritura él no había visitado ni Colosas ni la Odisea, pero vemos nosotros la carga en el versículo 2 de este capítulo 2, vemos el corazón del apóstol, les dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? La carga en el corazón del apóstol Pablo era que aquellas iglesias que, como dijimos, él todavía no había visitado, puedan alcanzar la revelación, el pleno entendimiento acerca de lo que Dios el Padre les había dado en Cristo Jesús. Y había algunas sectas peligrosas que atentaban contra la verdad revelada de Jesucristo, hermanos. Como decíamos, por un lado los judaizantes, por otro lado los gnósticos, sí, una corriente filosófica que trataba de introducir sus herejías, sus falsas doctrinas en el corazón de los hermanos. Entre muchas cosas que ellos sostenían, los gnósticos decían que si Dios era espíritu perfecto, no podía entrar en contacto con el mundo material, ¿sí? Por lo cual ellos negaban que Cristo haya venido en carne. Ellos negaban la divinidad de Cristo como hombre. ¿Sí? No lo podían entender, no lo asumían, estaban en contra de eso y enseñaban, ¿sí? Enseñaban que eso no podía ser y trataban de introducir eso en el corazón de la iglesia, esas falsas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo le dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad y les dice nosotros estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más. Versículos 8 al 10. Dice el apóstol, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Esto les estaba enseñando el apóstol contra las falsas doctrinas de aquellos gnósticos. Así que después de hablar de la verdadera circuncisión que ellos habían experimentado en el corazón, dejando atrás la vieja vida, en los versículos siguientes, la palabra les habla a aquellos hermanos y nos habla a nosotros de que Cristo también anuló en la cruz del Calvario el acta de decreto que nos era contraria, ¿sí? Es decir, la condenación que pesaba de parte de Dios hacia nosotros por nuestro pecado, Cristo la anuló muriendo en la cruz por nosotros. Y esta era una verdad para aquellos hermanos de Colosas y es una verdad para todos nosotros hoy. Amén, aleluya. Cristo anuló el acta que nos era contraria, nos dio vida, perdonó nuestros pecados, nos ha reconciliado con Dios. Aleluya, hermanos. ¿Sí? Pero en el versículo 15 queríamos detenernos un instante, hermanos. Porque es muy significativo, porque nos habla del triunfo, nos habla de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a las autoridades de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el propósito del diablo, hermano, ¿sabe cuál era el propósito del enemigo de nuestras almas? Era llevar al hombre a la muerte, es decir, era el de llevar a toda la humanidad a la muerte a causa del pecado.
Y en la cruz, la victoria de Cristo, el triunfo de Cristo, es que el Señor le saca esa potestad, le saca ese poder, ¿sí? De tal manera que triunfa para que todos aquellos que creen en Él sean sueltos de las cadenas del pecado y puedan recibir verdadera vida de parte de Dios. Esa es la victoria de la cruz. Esa es la victoria de la cual nos habla la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario despoja al diablo, despoja a los poderes de las tinieblas, del pecado y de la muerte. Y ese sello de autoridad de Dios, mis amados, permanece y permanecerá siempre sobre Satanás y sus huestes. Y lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Pero además, hermanos, lo maravilloso es que esa victoria Cristo la puso sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la autoridad del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la autoridad del pecado y de la muerte. Es decir, el pecado, la muerte, Satanás ya no tienen autoridad sobre nosotros, y ese es el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo hizo públicamente. Su sacrificio dio testimonio público de que las tinieblas habían sido vencidas desde aquel instante. Por eso dice que públicamente, sí, dio testimonio. Triunfó sobre ellos, dando testimonio público. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi amado? ¿Sí? Porque lo que era imposible, versículo 3 de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. ¿Sí? Además, el Señor lo había dicho ya en Mateo, cuando Él está hablando con Pedro, ¿sí? Cuando está hablando con sus discípulos, y le dice a Pedro, no te lo ha revelado carne y sangre, ¿no? Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él le dice, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne y sangre. Yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Así dice la palabra. Amén. Mateo 16. Las puertas del Hades no podrán prevalecer. El pecado y la muerte no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. El triunfo de Cristo ha sido público y es por toda la eternidad. Amén, mis amados. Es decir, que la cruz del Calvario no solo es la señal, la manifestación del sacrificio de Cristo, no solamente es la manifestación del amor y del poder y del perdón de Dios, sino que también es la manifestación del poder de Dios en Cristo. Gloria a Jesús. Y ese poder, como decíamos, hermanos, ha sido puesto sobre la iglesia del Señor. Es un poder que está en nosotros, que hemos sido llamados a ser testigos de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es importante, amados, porque la iglesia de Cristo tenemos de parte de Dios en el mensaje del Evangelio un poder que el diablo no puede vencer y no puede resistir. ¿Se da cuenta? El poder de Dios, el poder que está sobre la iglesia, que ha sido puesto por Cristo a partir de su muerte en la cruz del Calvario, no puede ser resistido por las tinieblas, no puede ser vencido por las tinieblas. Mis amados, cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando un alma se arrepiente, ¿qué sucede? Pasa de muerte a vida, ¿sí? Se reconcilia con Dios. Nosotros le hacemos hacer la oración, su corazón se entrega a Cristo, pide perdón por sus pecados, se arrepiente, el Señor llena su corazón. ¿Y qué sucede? La palabra dice que inmediatamente es trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Amén. Y esto no vuelve atrás. No puede volver atrás, porque ese poder que está sobre la iglesia a través de la predicación del Evangelio es irresistible. Satanás no lo puede resistir, no lo puede doblegar, porque es un poder que ha sido concedido por Cristo a su iglesia. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Sí? No tiene poder el diablo para volver atrás la proclamación del Evangelio que ha sido dada a la iglesia. Pero no solamente eso, mis amados, dice el Señor en Marcos 16, que aquellos que creemos en Él, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. De tal manera que la iglesia no solamente tiene el poder de Cristo en cuanto a la predicación del Evangelio, sino que en el nombre de Jesús los enfermos pueden ser sanos, aquellos que están oprimidos de las tinieblas pueden ser libres. ¿Sí? Ese poder está sobre la iglesia, sobre su vida y sobre mi vida de parte de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que no solo el pecado no prevalece, mis amados, sino que además las almas pueden alcanzar misericordia a través del poder de Cristo, ministrado por la iglesia del Señor. Esto ha sido así desde la iglesia primitiva. Cuando usted abre el Nuevo Testamento, cuando abrimos el Nuevo Testamento, mis amados, ¿qué ocurre? Vemos las maravillosas obras que el Señor Jesucristo hacía por intermedio de su iglesia, por intermedio de los hermanos. Conversiones, maravillas, milagros, sí, poder del Espíritu Santo derramado, porque ese era el poder que Cristo había ministrado sobre la iglesia. Él mismo lo había prometido. Quedaos aquí, ¿sí? Hasta que recibáis poder de lo alto y me seréis testigos. Así le dijo a los discípulos. Ese poder cayó sobre ellos para testificar de Cristo. De tal manera que cuando la iglesia participa en la predicación del Evangelio, Cristo se manifiesta con poder. Las almas son rescatadas del infierno, rescatadas del pecado, y aún aquellos que están atormentados por las tinieblas son libres. Este es el poder que Cristo Jesús ha dado a la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia es perseguida. ¿Sí? Por eso la iglesia es desalentada por las tinieblas. Por eso las tinieblas tienen una estrategia para desalentar completamente a la iglesia. Perseguirla desde afuera. Sí, como decimos nosotros, como vemos en los países musulmanes, en muchos países del mundo que persiguen físicamente a la iglesia. Pero la iglesia es perseguida desde adentro, como vemos aquí en Colosas, a través de la introducción de herejías, de filosofías, de cosas extrañas, de falsa doctrina. Hay toda una estrategia diabólica para desalentar a la iglesia. Hay toda una estrategia diabólica para desalentar el corazón de los santos, para desviarlos de la verdad. Porque el enemigo sabe que la iglesia tiene poder en Cristo, que usted y yo somos ministradores del poder cuando administramos la gracia que fue puesta sobre nosotros para gloria de Dios. Y como el diablo no puede resistir ese poder, lo que trata es de desalentar a la iglesia, de perseguirla por fuera y perseguirla por dentro, que es la persecución más peligrosa, hermanos. Porque no utiliza una fuerza externa, ¿sí?, de persecución como en las naciones donde muchos hermanos son arrestados y encarcelados, sino que utiliza una fuerza muy sutil, ¿sí? Levanta lobos, levanta pequeñas zorras que horadan la viña, ¿sí? Levanta, el plan del diablo es que la iglesia de Cristo sea una iglesia de cristianos mediocres, que estén acostumbrados a la religión, a venir a la iglesia y nada más, a cumplir y a irse lo más rápido que pueda porque hay que llegar a casa. Eso es lo que el diablo quiere. Una iglesia mediocre, de cristianos mediocres, poco comprometidos, carnales, competitivos, murmuradores, que siembran en el corazón de los hermanos cosas feas acerca de la iglesia, ¿sí?, y lastiman el corazón de la iglesia, envidiosos, celosos, ¿sí?, pocos comprometidos con la verdad de la palabra. Mire, ese currículum, hay varios cristianos que ya han completado el currículum y se lo han puesto a los pies de Satanás. Y se llaman cristianos todavía, creen llamarse cristianos todavía, ¿sabe? Pero cuando una iglesia, hermanos, está en el Espíritu, cuando un cristiano está comprometido con el Espíritu Santo, comprometido con la vida de oración y con la palabra de Dios, la cosa cambia.
la iglesia cambia y comienza a derramarse el poder y comenzamos a administrar el verdadero poder por el cual Dios nos ha escogido y nos ha enviado a peregrinar sobre esta tierra. Esto es importante, hermanos. Una iglesia comprometida con la vida de oración, con la palabra de Dios, que es lo que el diablo teme. No, el diablo no le tiene miedo a nada. Sí, el diablo teme cuando un cristiano está comprometido con la vida de oración, comprometido con el Espíritu Santo, comprometido con la palabra de Dios, comprometido con la causa de la iglesia. El infierno teme. ¿Por qué? Porque no solamente es un adorador, no solamente es un hombre, una mujer que anda en la victoria de Cristo, sino que es un hombre y una mujer que ministra el poder del Espíritu Santo que le ha sido dado para la gloria de Cristo, que está sobre su vida para la gloria de Cristo, mi amado. Esto es importante. El enemigo apela a una iglesia dormida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene problemas cuando la iglesia está despierta, cuando la iglesia está en el Espíritu. Tiene problemas con los cristianos cuando ayunan y cuando oran. Tienen problemas con los cristianos que se levantan de madrugada a orar, que dejan las que están cansados, que vuelven de trabajo cansados, pero le dedican a Dios 1 hora o 2 horas de oración, de apego a la palabra. Las tinieblas tienen problemas con los cristianos comprometidos porque los cristianos comprometidos ministran el poder del Espíritu Santo que ha sido sellado, aleluya, en su corazón por el Espíritu de Dios para la gloria de Cristo, hermanos. Una iglesia en el poder del Espíritu es una iglesia que brilla, no con luz propia, sino que brilla con el resplandor de Cristo. Y cuando Cristo brilla en la iglesia, hermanos, el diablo teme. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y cuando Cristo brilla en medio de su iglesia, resplandece su luz. Y la palabra dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Amén? Nunca pueden prevalecer las tinieblas contra Cristo. De manera, hermanos, que nosotros tenemos la victoria de la cruz en nosotros, en medio nuestro. Claro, es el triunfo de Cristo. Por supuesto que hablamos de su sangre derramada. Por supuesto que estamos agradecidos. Por supuesto que no había forma en la cual pudiésemos ser rescatados. Como dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir, no había forma. Tuvo que dar su cuerpo y su sangre el Cordero de Dios a favor de nosotros. Pero hay un triunfo, hay una victoria que no debemos perder de vista. Es la victoria que está sobre la iglesia y que también fue conquistada para nosotros en la cruz del Calvario, para gloria de Dios. Mis amados hermanos, gloria a Jesús. Por esto la palabra nos habla de santidad, y nos habla de consagración, y nos habla de compromiso, y nos habla de vida en el Espíritu, porque esa es la forma en la cual nosotros damos testimonio de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De qué manera? En el Espíritu, no de otra forma, que es lo que el diablo teme. Cuando su iglesia da testimonio en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Amados, Jesucristo fue puesto como cabeza de su iglesia. Y Jesucristo fue puesto como cabeza de su iglesia sobre todo y sobre todos. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, otra palabra que nosotros tenemos presente y que conocemos muy bien. Efesios 2:19, mis amados. Otra oración de Pablo, otra carga en el corazón del apóstol, porque él quería que sepan, sí, cuál era la esperanza a la cual Dios los había llamado y cuáles eran las riquezas de su gloria, decía el apóstol. Y el versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, mire lo que dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y en esta condición lo dio por cabeza a su iglesia. Aleluya. ¿Sí?
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, así fue dado Cristo a la iglesia, así está el Señor en nuestro corazón y así está en medio de su iglesia. No ha sido derrotado ni será derrotado jamás. Su iglesia no es una iglesia que anda en derrota. Su iglesia es una iglesia que anda en la voluntad de Dios, porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario para que su iglesia ande en la voluntad de Dios. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué más necesitamos, mis amados hermanos? Nada más. No necesitamos nada más. Decía Pablo a Colosas, ustedes están completos en Cristo, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Aleluya. ¿Se da cuenta? Estamos completos en el Señor. No necesitamos nada más. No necesitamos nuevas formas. No tenemos que inventar ninguna estrategia extraña para que la gente venga a la iglesia. Tenemos que predicar el Evangelio con poder. ¿Sí? Muchos nos dicen ahí afuera, si los jóvenes no se entretienen, si los jóvenes no la pasan bien en la iglesia, se te van de la iglesia. La palabra dice que Dios necesita y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice otra cosa. No dice que los jóvenes se van a ir porque no la pasan bien. Dice que Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta es la verdad de la palabra de Dios. No necesitamos innovaciones, diversiones, motivaciones carnales para atraer a las almas. Tenemos a Jesucristo y estamos completos en Él. Sí, mis amados. Tenemos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es la victoria de la iglesia, amados de Dios. Estamos completos en Él. Necesitamos, hermanos, necesitamos, sí, como dice Efesios, necesitamos la vida en el Espíritu, en el conocimiento no solo de la esperanza, en el conocimiento del poder, para que podamos andar en Cristo tal como Él fue puesto por cabeza de su iglesia. ¿Sí? Tal como Él fue puesto por cabeza de su iglesia. No necesitamos nada más. Tenemos la victoria de la cruz. Sí, que el enemigo no puede resistir. Tenemos la autoridad del nombre del Señor. Tenemos la palabra viva y verdadera. Sí, sí. Tenemos la palabra profética, dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, la que fue inspirada por Dios. ¿Qué más necesitamos? Tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia. Tenemos el poder del Espíritu Santo para poder ministrar la vida de Cristo a aquellos que están necesitados. Y tenemos la certeza de lo que nos dice Hebreos 13:8, ¿lo recuerda de memoria? Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. De manera que el Señor no ha cambiado, la gracia no ha cambiado, el poder de Dios no ha cambiado, la victoria de la cruz no ha cambiado, el triunfo de Cristo no ha cambiado y está sobre la iglesia, hermanos. Necesitamos ahora seguir despertando a una vida en el Espíritu. Necesitamos seguir buscando. Necesitamos, como decía el apóstol Pablo, a nosotros que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos caminar, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, que es el poder del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Para que sean todavía sueltas muchas almas de las garras del pecado. Para que muchos sean libres de los tormentos del diablo. ¿Sabe qué? Que si nos ponemos en la brecha junto a Dios, Dios lo va a hacer y nos va a sorprender para gloria de su amado y santo nombre. Necesitamos aposentos altos, no solamente para estar reunidos. Podíamos reunirnos alguna vez, sí, claro. Necesitamos que cada hogar sea un aposento alto. Aleluya. Cada hogar sea un aposento alto, donde nosotros anhelemos a Dios, donde pasemos tiempo en oración, donde descienda el Espíritu, ¿sí? Donde tomemos contacto con la palabra de Dios y seamos revestidos de la autoridad y del poder que Él nos ha dado para gloria de su nombre, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Recuerde, mi amado, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Tenemos la victoria de la cruz, el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí?
Triunfo que las tinieblas, como dijimos, no pueden resistir. Tenemos la autoridad del nombre de Jesús. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura. Aleluya. Y el poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Gloria a Jesús. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra y oramos para compartir juntos la cena del Señor? Aleluya. Vamos a estar de pie un instante. Gloria a Jesús. Aleluya, Padre. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toda la gloria te pertenece, Dios mío. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias. Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Dios mío, gracias. Señor, gracias por haber llevado la pesada carga, por haber anulado el acta de decreto que nos era contraria a mí y a mis hermanos, Señor, por habernos dado verdadera vida, por habernos reconciliado con Dios, Padre mío. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús. Pero te damos gracias, Señor, porque hay una verdad sobre tu iglesia, hay una verdad sobre nosotros, Dios mío, que es que tú has despojado a los principados y a las potestades y las has exhibido, Señor, públicamente y has triunfado sobre ellos en aquella misma cruz. Aleluya, Señor, y esta victoria la diste a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos lo que dice la palabra. Oh Dios mío, Señor, que la autoridad del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la autoridad del pecado y de la muerte. Señor, a nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Concédenos, Señor, en este tiempo, ser esa iglesia, oh Dios, que en el nombre de Jesús está completa y perfectamente consagrada a ti, Señor. Una iglesia en el poder que las tinieblas no pueden resistir, porque ese es el poder que tú diste a tus santos en el nombre de Jesús. Poder que glorifica tu nombre, poder que hace que la luz de Cristo brille, resplandezca, Señor, y las tinieblas no prevalecen sobre ella. Dios mío, gracias. Señor, con un corazón agradecido y lleno de gozo, vamos a participar juntos de esta mesa que tú presides. Te ruego, Señor, bendice este tiempo de Santa Cena, Padre, para que podamos participar con una conciencia espiritual clara de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que tú nos has dado en Cristo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento, vamos a leer una palabra y vamos a participar juntos de la cena del Señor. Mi hermano Ramón, mi hermano Andrés están pasando, por favor, para colaborar con el pan y la copa. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Vamos a preparar la mesa mientras cantamos al Señor.